Ya, vamos a iniciar con lo que es este electrocardiograma. Como de repente ya habrán leído en su teoría o de repente habrán escuchado, primero tenemos que saber qué significa la electrocardiografía. La electrocardiografía consiste en registrar en función del tiempo las corrientes eléctricas que van a ser producidas por la contracción del miocardio o también conocido como músculo cardíaco, ¿no? Y bueno, entonces el electrocardiograma se va a encargar de mostrar este proceso rítmico de despolarización y repolarización que va a ir sucediendo de una forma muy ordenada, ¿no? Entre las aurículas y ventrículos de cada siglo, correspondiente a cada siglo cardíaco. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando del potencial de membrana, que es una célula en reposo, el triángulo de Beethoven, la despolarización auricular, despolarización septal, la activación normal de ventrículos, la repolarización ventricular y las ondas de un electrocardiograma. Muy bien, entonces como ustedes recordarán en la primera clase les mencioné acerca del potencial de membrana. Como sabemos, las células, o sea, los miocardiocitos, contienen cargas positivas a nivel extracelular y contienen cargas negativas a nivel intracelular, con tal que todo esto nos dé un resultado de 90 milivoltios más a nivel extracelular y 90 milivoltios menos a nivel intracelular, ¿no? Y también mencionamos que esta diferencia de carga justamente se producía porque hay una mayor concentración de sodio a nivel extracelular y más potasio a nivel intracelular, ¿no? Eso lo puse así como que para hacerles un recordatorio, para que lo puedan relacionar mejor y así poder entender mejor este tema. Ya, entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Viene a ser la diferencia de potencial que va a existir entre el exterior y el interior de la célula, ¿no? Que sería más 90 milivoltios, si hablamos, o sea, relacionado el interior con el nivel extracelular, y menos 90 milivoltios el interior con respecto al extracelular. Listo, entonces este va a indicar que el exterior de la membrana celular hay más cargas eléctricas que en el interior. Y en las células miocárdicas, como ya lo habíamos mencionado, en reposo el valor es menos 90 milivoltios. Hay que recordar también las propiedades de la membrana por la cual se va a dar este potencial de membrana, ¿no? Que vienen a ser la resistencia, ya que no permite libre pasaje de iones, la conductancia, ya que va a permitir conducir estos iones, ¿no? Va a permitir abrir tanto los canales de sodio como abrir los canales de potasio. Y la capacitancia, que va a ser recibir o liberar esas cargas eléctricas. Muy bien. A ver, lo voy a poner en grande. Ya, ahora sí. Tenemos entonces, acá se muestra una célula en reposo. Se muestra acá una célula en reposo donde afuera tenemos 90 milivoltios más y adentro tenemos 90 milivoltios menos, como ya lo hemos mencionado. Y cuando se va a tomar el electrocardiograma, esos electrodos exploradores tienen que estar, uno tiene que estar afuera a nivel extracelular y otro tiene que estar adentro a nivel intracelular, para que estos electrodos que van a detectar, por así decirlo, y van a registrar esto a través de ondas, necesita haber una diferencia de cargas, ¿no? Si ponemos esos dos electrodos en un mismo lugar, por ejemplo, si ponemos el electrodo A y el electrodo B a nivel extracelular, no va a registrar ninguna diferencia de cargas. Pero si lo ponemos uno tanto a nivel extracelular y otro a nivel intracelular, sí va a registrar esta diferencia de cargas y por lo tanto sí nos va a registrar curvas o ondas, ¿no? Entonces, ya. Siguiente. Entonces, ¿cómo va a registrar este galvanómetro, ¿no? El galvanómetro consiste en una aguja que va a detectar justamente estas diferencias de cargas y las va a registrar, ¿no? Dependiendo. Si este galvanómetro no detecta una diferencia de cargas, lo único que va a hacer es dibujar una recta, nada más. Listo, entonces, como ya sabemos, empieza la despolarización.
¿Qué quiere decir? Que va a existir o va a empezar justamente esta diferencia de cargas. ¿Cómo? A nivel extracelular se va a hacer más negativo y a nivel intracelular, que va a ganar carga, se va a hacer más positivo. No, disculpen. O sea, a nivel extracelular va a perder cargas, ¿no? Y a nivel intracelular va a ganar cargas. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de la célula. Entonces, como recordamos, a nivel extracelular hay más sodio. Entonces, si a nivel extracelular hay más sodio, ¿qué va a pasar? El sodio va a tratar de ingresar, ¿no? Al ingresar, va a volver a nivel intracelular, lo va a volver más positivo. Muy bien. Entonces, la aguja lo que va a hacer es ir hacia arriba, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar con esta aguja? Al término de la despolarización, cuando ya todas las cargas de afuera se vuelven más negativas y todas las cargas a nivel intracelular se vuelven más positivas, esta célula va a tener una carga de más 25 milivoltios. Entonces, la aguja va a dibujar, va a irse hacia arriba, ¿no? Va a dibujar así como un cerrito, por así decirlo. Y esto justamente es lo que va a generar esta red. Luego, ¿qué pasa? Luego, después de iniciar la despolarización, ¿qué va a iniciar? El comienzo de la repolarización. Muy bien, entonces, cuando inicia la repolarización, como ustedes ya saben, ¿qué va a pasar? Se van a abrir los canales de potasio. ¿Para qué? Para que el potasio salga, ¿no? Porque como sabemos, el potasio abunda más a nivel intracelular. Entonces, como teníamos adentro de la célula, más cargas positivas, lo que va a hacer de nuevo es volverse negativo, ¿sí o no? Entonces la aguja va a ir hacia abajo, ya que este vector se va a alejar del electrodo explorador. Luego, ¿qué pasa? Entonces, como va saliendo el potasio y el extracelular vuelve a más 90 milivoltios, no va a haber una diferencia de cargas después de que pasa todo esto. Entonces, se va a dibujar esta recta, ¿no? Es un resumen de lo que hice de cómo este galvanómetro registra, ¿no? Registra estas curvas. Ya, hablemos del triángulo de Itowen. ¿En qué consiste esto? Este triángulo de Itowen nos habla de que, bueno, va a relacionar el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿no? Para obtener así tres derivadas. La derivada 1 va a ir desde el brazo izquierdo hasta el brazo derecho, ¿no? Ya, bueno, entonces el electrodo de la pierna derecha va a llevar toda la interferencia, pero no se va a tomar en cuenta. Acá, como vemos en la imagen, la pierna derecha no se toma en cuenta. Entonces, cuando utilizamos este triángulo, ¿no? Vamos a colocar los electrodos, como ya lo habíamos mencionado, en los brazos y piernas. Para esto es bueno recordar lo que es el sistema eléctrico del corazón. Como ustedes ya saben, esto consiste en el sistema nodal, ¿no? Que va a iniciar en el nódulo sinoatrial o nódulo sinusal y luego va a irse al nódulo auriculoventricular, posteriormente al haz de His y por último las fibras de Purkinje. Listo. Ya, muy bien. Como ya le había mencionado, el triángulo de Itowen consiste en tres derivadas, ¿no? La derivada 1 va a ir de la mano del brazo derecho al brazo izquierdo, ¿no? La derivada 2 va a ir del brazo derecho a la pierna izquierda y la derivada 3 va a ir del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Bueno, acá la D1, si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, va a generar que la aguja se mueva hacia arriba. Eso ténganlo muy en cuenta para que puedan comprender el siguiente subtema. Entonces, ya. El D2 se va a conectar al brazo derecho con la pierna izquierda. Cuando el vector se dirija a la pierna izquierda, la aguja se va a mover hacia arriba. Entonces, si el vector va a ir hacia el brazo derecho, la aguja se va a ir hacia abajo. La dimensión 3 se dirige hacia la pierna izquierda, como ustedes observan acá. Pero si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo,
va a generar una deflexión negativa. Ya, eso tenganlo muy en cuenta. A ver, ya. Entonces, acá ahora hablemos de cómo se da esto en la aurícula, ¿no? En la aurícula en reposo se va a graficar una recta. Entonces, este vector, como vemos acá en la flechita roja, la aguja se va a mover hacia arriba, ¿no? Y luego, pasando a través del nódulo auriculoventricular, esta aguja se va a mover hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ya saben, todo inicia con una despolarización. Entonces, como vemos en la zona verde, ¿no? Que inicia en el nódulo sinusal, en esta parte es donde comienza todo esto, ¿no? Entonces, se van a abrir los canales de sodio, como ustedes ya saben, y este va a ingresar, ¿no? El extracelular va a perder carga. Entonces, el resto de la aurícula va a seguir con carga positiva. Listo, ya. Acá, en esta imagen, se presenta una diferencia de cargas, ¿no? Donde el vector va a ir al brazo izquierdo, ¿no? Y esto va a ocasionar una deflexión positiva. Ya, ahora hablemos ahora sí, como un resumen de la despolarización auricular. La aurícula, como ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva, se está despolarizando, ¿no? Y la parte que aún no se despolariza todavía se va a quedar con el signo positivo, ¿no? Pero todo lo que ya se ha despolarizado contiene el signo negativo. Entonces, vamos a ir generando una diferencia de cargas que se va a representar por un vector, ¿no? Lo vemos acá. Un vector que tiene como cola la carga negativa y como punta la carga positiva. El vector en la despolarización auricular irá de arriba, abajo y de derecha a izquierda. Esto ténganlo muy en cuenta y esto es muy importante, ya que esto, preguntan recurrentemente, así que sería muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si coloco este vector en el triángulo, se va a proyectar sobre la dimensión 1, ¿no? Y como vemos acá en la flecha roja, se va a dirigir hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto, la aguja se va a mover hacia arriba. Y esto que genera una deflexión positiva, ocasionando o generando lo que conocemos como una onda T. Entonces, la actividad eléctrica se va a conducir a través del nódulo auriculoventricular, como ya habíamos visto anteriormente, inicia en el nódulo sinusal, luego se va al nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces, pero hay una parte donde no se va a generar una diferencia de cargas, y a eso le vamos a llamar un segmento PR. Ya. Ahora hablemos de la despolarización septal. ¿Qué viene a ser la despolarización septal? Es cuando se despolariza la aurícula generando la onda P a la onda T y pasa a través del nódulo auriculoventricular. Y esta conducción a través del nódulo auriculoventricular, como ya lo dijimos, va a generar este segmento de recta conocido como segmento septal. Entonces, una vez que ya pasó a este nódulo, este estímulo va a avanzar, como ya lo mencionamos, a haz de His y por último va la red de Purkinje para así poder activar las paredes del ventrículo, ¿no? Y poder así transmitir su impulso eléctrico. Entonces, el ventrículo va a tener 3 vectores de despolarización para poderse activar. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre en el ventrículo? En el ventrículo lo que ocurre, bueno, en este caso se va a llamar vector septal. El haz de His se va a ramificar, como ya sabemos, en rama derecha y rama izquierda. Entonces va a ir avanzando por el septum, que se va a hacer como así como un árbol, y de ahí se va a ir a la red de Purkinje. Entonces irá al brazo derecho, ¿no? La flecha, como ven acá, va a ir hacia el brazo derecho. Entonces, ¿qué se va a ocasionar? Una deflexión negativa o también conocida como una onda Q. Entonces, esta onda Q, ¿cómo va? Va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tengan muy en cuenta esto de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, porque también es muy importante. Bueno, luego hablemos de los vectores de paredes libres. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Se van a activar los 2 ventrículos y el ventrículo izquierdo va a tener más masa ventricular. Pero ¿por qué el ventrículo izquierdo va a tener más masa ventricular? Como ustedes ya saben,
tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda están muy relacionadas con todo lo que es la irrigación sistémica, ¿no? Es por eso que tienen un mayor, por así decirlo, una mayor importancia y por lo tanto una mayor masa ventricular, ya que también cuenta con una mayor presión, ¿no? Trabaja con una presión muy elevada a comparación de lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, ¿el vector cómo se va a ir? El vector se va a ir de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y esto se va a ir hacia el brazo izquierdo. ¿Y qué ocasiona en el brazo izquierdo? Como ya lo habíamos mencionado hace 3 diapositivas, si no me recuerdo, una deflexión positiva o también conocida como una onda R. Luego, ¿qué pasa? El vector basal, que es el vector que va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como vemos acá, la flechita, o sea, este vector se va a ir hacia el brazo derecho, ¿no? Y la aguja se va a mover hacia abajo. Entonces, si la aguja se mueve hacia abajo y si se va hacia el brazo derecho, va a generar una deflexión negativa o también conocida como onda S. Más adelante vamos a comprender todo, o sea, vamos a comprender mejor sobre de qué nos habla la despolarización septal, la despolarización auricular, ¿no? Ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, mira, en esta diapositiva se encuentra prácticamente el resumen de las anteriores diapositivas, para que lo puedan entender mejor. Entonces, hablemos de la repolarización ventricular. El vector que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, como lo vemos o como lo podemos relacionar con el triángulo de Itowen, se va a ir del brazo izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener una deflexión positiva o una onda T. Como ya lo habíamos mencionado, también es importante recordar que el segmento ST corresponde a una línea recta, ¿no? Ya que esto va a esperar hasta que llegue la onda de repolarización o también conocido como onda T. Entonces, ya, hablemos un poco de esta imagen. Esta imagen es prácticamente, como ya les había mencionado, el resumen de las 3 últimas diapositivas o de las 4 últimas diapositivas para que lo puedan entender mejor. Y es bueno que tengan en cuenta esta diapositiva, es muy importante. Listo, entonces, ¿qué significa la onda T o qué indica la onda T? La onda T va a indicar la activación de la aurícula y consiste en la actividad eléctrica que obliga a que la aurícula se contraiga. El segmento PR corresponde a lo que va a demorar en pasar a través del nodo auriculoventricular, como ya lo habíamos mencionado. Y el complejo QRS corresponde a la activación del ventrículo. Y el segmento ST como ya lo hemos mencionado, va a corresponder a una recta que va a esperar hasta que haya una orden de repolarización, ¿no? Y así vuelve a empezar la onda T. Entonces esto va a ser así como que repetitivo, repetitivo, repetitivo. Listo. Este es prácticamente todo el resumen. Esto ténganlo muy en cuenta para que puedan comprender así las anteriores diapositivas. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos un poco más de extensión acerca de la anterior diapositiva. Entonces, la onda T, como ya habíamos mencionado, corresponde a la aurícula. El segmento PR, luego lo mencionamos, corresponde al pasaje del nodo aurículo-ventricular. El complejo QRS nos habla sobre algunas alteraciones en las paredes del ventrículo. Y el segmento ST, como ya lo habíamos mencionado, corresponde a una línea recta, ¿no? Que va a esperar a que haya una onda de repolarización. Y la onda T ya es cuando inicia la repolarización del ventrículo. Listo, también tenemos una onda U que, bueno, todavía no está descrita qué función tiene, pero sí nos mencionan en la teoría, así que no es tan malo considerarlo. Y también es muy importante que sepan que la diástole inicia al término de la onda T y termina al término de la onda P o hasta que inicia la nueva repolarización, ¿no? Y eso tengan en cuenta. Y la diástole comienza cuando inicia o termina la recta PQ e inicia o termina, mejor sería termina la onda T. O inicia la onda, pero mejor sería termina la onda T. Con este gráfico se pueden guiar mejor. Sería mejor. Ya.
Ujú. Ya, ese es prácticamente el resumen de todo lo que es el electrocardiograma. Si no me equivoco, esta semana en práctica, claro, en fisiología de laboratorio, les piden elaborar o describir lo que pasa en el electrocardiograma y qué es lo que pasa con cada onda. Entonces, esto es prácticamente lo que pasa, ¿no? Ujú. Esto de acá, esta diapositiva, muy importante. Listo, eso es todo correspondiente al tema, a la parte 1 del tema número 2. Y ya ahora vamos con el tema número 2, que de la parte hemodinámica, sí, es hemodinámica. Ya, ¿dónde está? Ya, esta parte de hemodinámica es mucho más sencilla de entender que la parte de electrocardiograma. Así que también es importante, ¿no? Mm, ya. Entonces vamos a hablar de qué es la hemodinamia, el flujo sanguíneo, que de repente ya lo han escuchado en física seminario. Los tipos de flujos, si no se recuerdan, flujo laminar, flujo turbulento, el número de Reynolds, cómo va a ir esto relacionado con la viscosidad del plasma, así como también la resistencia vascular, la gradiente de presión y la ley de Poiseuille. Tengan muy en cuenta esto del número de Reynolds, ley de Poiseuille, porque también es muy importante. Ya, entonces, ¿qué es la hemodinamia? Como sabemos, el corazón tiene esta función de bombear la sangre y hacer que esta sangre circule por todo el organismo, ¿no? Entonces, a ese movimiento que, que se genera, se conoce como hemodinamia, ¿no? Como ustedes ya saben, hemo, sangre, dinamia, movimiento, ¿no? Movimiento de la sangre. Listo, entonces, el sistema circulatorio tiene tres características importantes, ya que sirve como un motor, ya que el corazón va a lanzar esta sangre y va a hacer que ésta circule a través de vasos cerrados. Como sabemos, las presiones se van a dirigir, la gradiente de presión va a ir de mayor presión a menor presión. Tengan muy en cuenta esto porque lo vamos a mencionar bastante, de mayor presión a menor presión. Además, también el sistema circulatorio es un circuito cerrado de vasos comunicados, o sea, estos vasos sanguíneos, ¿no? Y es fluido porque la sangre se va a movilizar por gradientes de presión con una resistencia vascular. Eh, y esta resistencia vascular van a ver que va a estar relacionado mucho con la pared de los mismos vasos, ¿no? Listo. Ya, entonces, tenemos dos flujos sanguíneos, como ustedes ya lo habrán escuchado de repente, el flujo ideal y el flujo sanguíneo real. Bueno, tenemos dos flujos, el ideal y el real. El flujo sanguíneo, o sea, lo que se ve en la sangre, es el flujo real, ¿ya? ¿Qué es el flujo ideal? Es cuando no se ofrece una resistencia al desplazamiento. Es cuando esta sangre no, o sea, circula libremente, si sería en caso de la sangre, por así decirlo, pero no es lo que sucede, circularía libremente sin tener una resistencia. Pero lo que ocurre con la sangre no es esto, ¿no? Lo que ocurre en la sangre es un flujo real, ya que esto cómo se da cuando el líquido puesto en movimiento va a ofrecer una resistencia por poseer justamente lo que conocemos como viscosidad. Entonces, tenemos dos fluidos, el fluido homogéneo o neutodiano eh, que nos va a hablar que está relacionado cuando la viscosidad es constante, y otro fluido que es el heterogéneo, que es lo que se da en la sangre, ¿no? Cuando la viscosidad cambia, ¿no? O depende. Muy bien. El flujo sanguíneo va a estar determinado por la velocidad de la sangre o velocidad de la sangre que se va a dar en un determinado tiempo, ¿no? Listo. Ya, tenemos, como ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, dos tipos de flujos entonces, el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar, en condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario va a ser el flujo laminar. Eh, Cuando hay una alteración, recién se va a dar lo que es el flujo turbulento, ¿no? Bueno, observamos en el flujo laminar que por el centro la velocidad de la sangre es mucho mayor y cerca a las paredes del vaso esta velocidad va a disminuir. Tengan muy en cuenta esto también. Entonces, conforme nos vamos acercando al centro,
la velocidad va a ser mucho mayor a la velocidad que se encuentra en el borde o cerca de las paredes arteriales, ¿no? O cerca de las paredes de los vasos. Ya, el flujo turbulento es el que se produce cuando ya se degenera, ¿no? Cuando estas ondas o estas capas que se dan, como que se desorganizan. Entonces, la sangre va a avanzar a mucha velocidad y esto va a generar turbulencia. Eso es lo que se da mayormente cuando en los pacientes de hipertensión, ¿no? Hay un flujo como turbulento. Muy bien, cuando la viscosidad del líquido o la densidad del líquido cambia, esto va a generar lo que conocemos como turbulencia. Acá tenemos una imagen, nos presenta una imagen, donde nos indica que, como ya habíamos mencionado, la velocidad al medio o la velocidad que va a ir en la zona media va a indicar la mayor velocidad que va a existir y la velocidad que va a ir bien pegada a las paredes, va a ser una velocidad mínima, ¿no? Ya. Entonces, hablemos un poco más de este flujo y de cómo se puede determinar justamente la turbulencia. Esto va a ir relacionado con el número de Reynolds. Esto nos va a permitir diferenciar los dos tipos de flujos, si este flujo es laminar o si este flujo es turbulento. Si el número que nos sale al hallar es menor a 2000, el flujo va a ser laminar. Pero si este número de Reynolds nos sale mayor a 2000, este flujo va a ser turbulento. Entonces, vamos a establecer muchas relaciones. Tenemos que el número de Reynolds va a ir directamente proporcional con la viscosidad de la sangre y va a ir inversamente proporcional ¿con quién? Con el diámetro del vaso sanguíneo y con la velocidad del flujo sanguíneo. Es muy importante grabarse esta fórmula, ya que nos va a permitir establecer así relaciones mucho más fácil que memorizarnos así textos, ¿no? O aprender textos. Es mejor simplemente relacionarlo con la fórmula. Ya, hablemos de la viscosidad del plasma. Muy bien. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que se va a oponer ante cualquier líquido a su deformación, ¿no? Y esto se va a expresar ¿en qué unidad? En la unidad de pascales o en la unidad de Poise. No sé si así se menciona. Ya, muy bien. Entonces, esto puede variar por distintos cambios, ¿no? Puede ser por el hematocrito. El hematocrito es muy importante ya que va a determinar la proporción de sangre que va a corresponder a los glóbulos rojos. Entonces, a mayor glóbulos rojos va a aumentar el hematocrito. Y si aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad. Ese es prácticamente un gran resumen. La viscosidad también se va a ver afectada por proteínas, ¿no? Por proteínas y además la viscosidad se va a ver afectada por la resistencia a la deformación que va a ocurrir dentro del glóbulo rojo, ¿no? Que tiene el glóbulo rojo. Ya, entonces la viscosidad del plasma es 1.5 veces mayor que la del agua. Además, en el plasma, como saben, tenemos algunas proteínas como de gran tamaño, como es la albúmina, y también tenemos globulinas. Entonces, si aumenta la globulina y si aumenta la albúmina, va a aumentar la viscosidad, ¿ya? A menor viscosidad, mayor flujo, y a mayor viscosidad, menor flujo. ¿Qué pasa en el caso de la anemia? Como ustedes saben, en el caso de la anemia se presenta una menor cantidad de glóbulos rojos. Ya, y si decimos que hay una menor cantidad de glóbulos rojos, quiere decir que hay menor, o sea, hay menos hematocrito. Entonces, si hay menos hematocrito, ¿qué va a pasar con la viscosidad? La viscosidad está disminuida, ¿no? Listo. Así lo relacionamos mejor. Entonces, uno de los puntos más resaltantes en esta diapositiva es prácticamente lo que ocurre, o sea, relacionado con el hematocrito. Ya. Ahora hablemos de la resistencia vascular.
La resistencia vascular tenemos, bueno, tenemos la resistencia vascular periférica, que no va a ser constante ni homogénea, y habrá momentos de vasodilatación, como ya lo habíamos mencionado. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos en la primera clase? De que el sistema simpático eleva la presión, ¿verdad? Si eleva la presión, ¿qué pasa? ¿Hay una vasodilatación o hay una vasoconstricción? No sé si se recuerdan. Entonces, en el sistema simpático, como se eleva la presión, va a haber una vasoconstricción. En cambio, en el sistema parasimpático, como disminuye la presión, va a haber una vasodilatación. Listo. Entonces, tenemos dos tipos, o sea, se va a dar en el organismo dos tipos de resistencia vascular. Una que es en serie y otra que va a ser en paralelo. La que es en serie, bueno, la resistencia total va a ser la suma de cada una de ellas, ¿no? Es decir, si aumenta la resistencia de una de estas, va a aumentar la resistencia total, ¿ya? Eso sería su conclusión. ¿Se acuerdan de la fórmula de R total es igual a R1 más R2 más R3? Entonces esto va directamente, muy relacionado, así para que lo puedan comprender mejor. Y ya, la resistencia paralelo es la que se va a dar a nivel de los órganos, como son el hígado, el riñón y los demás órganos digestivos. Entonces, ¿cómo va esta fórmula? La inversa de la resistencia total es igual a la suma de la inversa de la resistencia, de las demás resistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si aumenta una resistencia más? La resistencia total disminuye, ¿no? Ya. Entonces, esto va a ir muy relacionado en lo que ocurre a las embarazadas. Como ustedes saben, ahí en las embarazadas tienen, bueno, la placenta. La placenta va a contar como un órgano más. Entonces, ¿qué pasa? Si está presente la placenta, que es como un órgano más, por así decirlo, se va a presentar una resistencia más. Entonces, si se presenta una resistencia más, ¿qué va a pasar con esta resistencia total? Porque esta resistencia, o sea, estas resistencias que estamos mencionando a nivel del sistema digestivo, son unas resistencias que van en paralelo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta una resistencia más? La resistencia total disminuye, ¿verdad? Entonces, si la resistencia total disminuye, es por eso que se ve afectada la presión en las embarazadas. Así lo pueden relacionar mejor para que se puedan acordar. Ya, listo. Ya. Ahora hablemos de la gradiente de presión. Esta gradiente de presión no va a ir constante en todo momento. Como sabemos, el corazón aproximadamente ni bien inicia, o sea, para que reparta la sangre a los demás lugares de todo el sistema, por así decirlo, inicia con una presión de 120 milímetros de mercurio. Pero no quiere decir que a nivel de los capilares llegue con esta presión. Esta presión va a ir disminuyendo y va a ir adaptándose a los diferentes vasos, ¿no? Ya que si llega, imagínense, ¿no? Si llega una presión de 120 milímetros de mercurio a, a los capilares, estos simplemente colapsarían, ¿no? Entonces, más adelante vamos a explicar hasta cuánto milímetros de mercurio soportan estos capilares, ¿no? Más adelante lo vamos a aclarar, solamente para que lo tengan en cuenta, como esto se relaciona se relaciona bastante, mucho. Entonces, ya. Entonces, hablemos de la gradiente de presión. Tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica viene a ser la presión máxima que va a alcanzar la sangre al salir del ventrículo izquierdo en su ciclo cardíaco, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la primera clase. Entonces, su valor en condiciones normales viene a ser a 120 milímetros de mercurio. Listo. La presión arterial diastólica es la presión que va a generarse durante la diástole cardíaca, ¿no? Y es cuando esto ocurre cuando el corazón se relaja, ¿no? Entonces, su valor normal o su valor en condiciones normales sería de 70 milímetros de mercurio. Listo. Ya. Ahora hablemos acerca de la ley de Puig-Segúin. Ustedes ya habrán escuchado esta ley de repente en seminarios, más que nada todo esto de hemodinámica. Es como que nos hubieran dado una entrada a este tema en el curso de fisiología, ¿no? Fisiología, más que nada, física seminario, exacto. Ya, muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla la ley de Puig-Segúin? Esta ley se encarga de determinar el flujo sanguíneo. Acá tenemos una fórmula donde nos indica que el flujo sanguíneo es igual a phi por el radio elevado a la 4,
y esto dividido entre 8 por la viscosidad de la sangre y multiplicado por la longitud del vaso. Ya, entonces, qué pasa si aumento el radio? ¿Qué pasa si aumenta el radio? Si aumenta el radio, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿El flujo sanguíneo también aumenta o disminuye? El flujo sanguíneo también aumenta, ¿verdad? Entonces, uno de los principales componentes que está relacionado directamente con el flujo sanguíneo vendría a ser el radio, ¿no? Tengan muy en cuenta esto. Listo. A ver, otra fórmula también que se nos presenta es la resistencia. La resistencia viene a ser la fuerza que se va a oponer al pasaje libre de la sangre y se representa a través de la siguiente fórmula, ¿no? Es igual a 8 veces por U, que viene a ser la viscosidad de la sangre, por la longitud del vaso, sobre pi por el radio al cuadrado. No, el radio a la 4. Entonces, hay algo muy importante en esto que nos mencionan en la teoría, es que si el vaso, ¿qué pasa si el vaso se cierra a la mitad? Si el vaso se cierra a la mitad, ¿qué haríamos con la resistencia? Se dividiría entre la mitad, ¿verdad? Entonces, si dividimos acá entre la mitad, entre 2, ¿qué pasa? La resistencia va a aumentar 16 veces más. Eso es lo que pasa. La resistencia sería 16 veces más. Ya. Tengan muy en cuenta ese dato. Ya, terminamos. Eso es prácticamente todo el tema 2, un resumen de todo el tema 2. Ya. Ahora hablemos de circulación. Ya, circulación. Hablemos ahora de la circulación. Ya. Vamos a hablar de las funciones del sistema circulatorio, el volumen circulatorio, el flujo sistemático, la circulación coronaria, la circulación colateral, el flujo coronario, los reguladores, algunas circulaciones que se dan como la esplásmica, la cutánea y la renal, la autorregulación microcirculatoria, cómo esto se da, el transporte transcapilar, el sistema venoso y un poco del sistema linfático. Entonces hablemos de las funciones del sistema circulatorio. Como ya saben, el sistema circulatorio se encarga de transportar, ¿no?, toda la sangre a través de todo el organismo. Entonces, ¿cómo inicia esto? Esto inicia como sabemos, una vez que inicia en el ventrículo izquierdo, se va hacia la aorta. Y de la aorta se va a dirigir, o sea, va a salir con una presión de ¿cuánto? De 120 milímetros de mercurio. Y esto se va a ver afectado conforme pasa, ¿no? Y conforme llega a los capilares, esta presión se va a ver disminuida. A nivel de los capilares, aproximadamente, o sea, la máxima presión que pueden aguantar esos capilares es de 35 milímetros de mercurio. ¿Ya? Una vez que llega a los capilares, entonces, ¿qué pasa? Se va a la aurícula derecha, se va al ventrículo derecho, luego se va a la arteria pulmonar, ¿no? A la arteria pulmonar y luego recién llega a los pulmones. Y después de nuevo se va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Es un ciclo así repetitivo. Listo, entonces hablemos de qué funciones va a tener este sistema circulatorio. Como ya sabemos, tiene una de las funciones más importantes es el transporte y distribución de las sustancias esenciales hacia los tejidos, así como también la remoción de esos productos de desecho del metabolismo celular, ¿no? Además, está muy relacionado, ya que va a regular la temperatura corporal y también va a intervenir en la defensa del organismo. Listo. Entonces, hablemos ya. Volumen circulatorio. Tenemos dos tipos de circulación que se van a dar, una circulación menor y una circulación mayor. ¿Cómo se va a dar la circulación menor? La circulación menor corresponde a un 12% del total. ¿Y quiénes van a formar parte de la circulación menor? Tengan muy en cuenta esta imagen, ya que la circulación menor la van a conformar la arteria pulmonar, los capilares pulmonares y las venas pulmonares. ¿Y quiénes van a conformar la circulación mayor? Que va a corresponder a un 83%, ¿no? Las arterias con un 11%, los capilares con un 5% y las venas con un 67%. Entonces, tenemos a nivel del corazón, como ya lo dijimos,
un 5% de volumen sanguíneo y la circulación menor alrededor de 12%. La circulación mayor alrededor del 83%. Tengo muy en cuenta esta imagen, ya que les va a servir bastante y aparte les va a servir mucho de repente en el examen. Es muy importante considerar. Ya, ahora hablemos del flujo sistémico. Ya acá se ha corregido, se puso sistemático. El flujo sistémico. ¿Cómo se da esto? Entonces, la sangre no se va a distribuir de igual manera o de manera estática, ¿no? Esta sangre es dinámica, entonces constantemente va a variar, ¿no? Los requerimientos de cada órgano, ¿no? Entonces acá nos presentan una tabla. Uno de los más importantes es lo que se da a nivel esquelético, que es el 20%, corresponde al 20% del gasto cardíaco. El esplácnico corresponde al 27% del gasto cardíaco, el renal al 22% del gasto cardíaco y el cerebro el 14% del gasto cardíaco. Es muy importante tener en cuenta, más que nada estos, porque son los que manejan mayor porcentaje de gasto cardíaco. Ya. Entonces, ahora entremos a lo que es circulación. Como sabemos, contamos con dos circulaciones, así se podría decir, ya, la coronaria y la colateral, ¿ya? ¿Cómo se va a dar la circulación coronaria? Ya, cuando inicia esta irrigación cardíaca, el corazón va a necesitar un alto aporte enérgico, ¿no? Aproximadamente el 5% del volumen bombeado va a servir para la alimentación del músculo cardíaco. Entonces, tenemos, como ya lo habrán visto en anatomía, tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿no? Entonces, la coronaria izquierda, ¿a qué irriga? Al ventrículo izquierdo, al tabique interventricular, a los 2/3 anteriores y al ápice. Y la coronaria derecha, ¿a quién irriga o a quién da la irrigación cardíaca? A la aurícula derecha, ventrículo derecho y a la base del corazón. Muy bien, tenemos otra que es la colateral. Ya, como sabemos, la coronaria izquierda y derecha deben conectarse por la circulación colateral. Entonces, ¿qué va a suceder? Con mucha frecuencia esta circulación no va a funcionar en muchos casos y esto va a estar funcionalmente obliterada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ambas coronarias no están conectadas por la circulación colateral, ¿no? Se podría decir acá. Acá tenemos también otra imagen que nos... ¿dónde está? Muy bien. Ya, acá tenemos la imagen prácticamente de cómo se inicia esto, ¿no? Acá también nos vuelve a mencionar prácticamente lo de las anteriores diapositivas, ¿no? Que inicia con una mayor presión de 120 milímetros de mercurio con una velocidad de 40 centímetros por segundo, ¿no? Luego esta presión va a ir disminuyendo, así como también la velocidad. Y cuando llega a nivel de los capilares, donde se va a dar el intercambio gaseoso y nutritivo, la velocidad va a ser de 0.05 centímetros por segundo. Ya, acá le puse en un cuadrito para que lo puedan recordar mejor. Ya. Ahora hablemos acerca del flujo coronario. ¿Qué es el flujo coronario? Como ya sabemos, es el flujo que van a recibir las coronarias y va a ser alrededor del 5% del gasto cardíaco, ¿no? Ya que estas necesitan el 5% justamente. Entonces, este flujo va a depender bastante del estado en que va a tener el paciente. Si el paciente comienza a hacer ejercicio, este flujo coronario puede aumentar hasta incluso de 3 a 4 veces, ¿ya? Entonces, ya, eso sería todo lo más importante. Acá les puse un cuadrito que forma parte de la teoría, que prácticamente acá saqué algunos datos que son más importantes, son más relevantes. Ya, tenemos entonces reguladores. ¿Quién va a regular este flujo coronario? Entonces, esto va a ser regulado justamente por el mismo corazón. Entonces, ¿qué elementos van a hacer que haya más o menos flujo en las coronarias? Van a haber distintos factores, factores metabólicos, factores humorales. Además, van a haber fuerzas comprensivas extravasculares de las paredes musculares. También va a influir bastante lo que es la gradiente de presión. Y como saben, o como se acuerdan de repente, las coronarias van a recibir inervación de nuestro sistema tanto simpático y parasimpático. Y estos van a determinar, ¿no? Van a determinar la cantidad de flujo o van a regular el flujo dependiendo de la presión.
a través de estas coronarias. Ya, ahora hablemos de la circulación esplásmica, ¿no? Como sabemos, la circulación esplásmica se va a dar a través de dos formas. Una de ellas es a través de la vena porta, y esta, como se recuerdan tal vez en la clase de anatomía, lo que hace es llevar esta sangre que se ha generado como consecuencia de la absorción de los alimentos en el tubo digestivo. Entonces, estos van a pasar a lo que es el sistema porta, a la vena porta. Entonces, recién, cuando está en la vena porta, va a pasar al hígado. La otra forma en la que se da la circulación esplásmica es a través de la arteria hepática, ¿no? Como sabemos, la arteria hepática se encarga de nutrir al hígado, ¿no? Ya que este realiza el otro trabajo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué va a permitir esta arteria hepática? Esta arteria hepática permite justamente la nutrición, lleva los nutrientes y el oxígeno para que este hígado funcione bien. Ahora hablemos de la circulación cutánea, ¿no? La circulación cutánea va a ser enteramente controlada a través de los nervios adrenérgicos simpáticos. Esto es muy importante, nervios adrenérgicos simpáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a ocasionar o cómo se va a generar esta estimulación simpática, ¿no? Va a depender de la constricción que va a haber de las arteriolas y la disminución del flujo sanguíneo, así como también de la constricción del plexo venoso y el descenso del volumen sanguíneo, y esto va a generar justamente el aumento en la velocidad de la sangre. Ya, como podemos recordar de nuevo del primer tema, ya, esto va relacionado mucho con lo que es este sistema simpático, parasimpático. Ya, cuando hay una estimulación simpática, como ya habíamos mencionado, ¿qué pasa con la simpática? Aumenta la presión. Entonces, si aumenta la presión, va a haber una vasoconstricción. Y si aumenta la vasoconstricción, va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mejorar este flujo sanguíneo, quiero aumentar este flujo sanguíneo, ¿qué tiene que haber? Una inhibición de ¿quién? De la actividad simpática, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca la vasodilatación y para evitar así la vasoconstricción. Listo. Ahora hablemos de la circulación renal. También recordando el primer tema, ¿no? Este va a ser muy dependiente del sistema renina-angiotensina. Alrededor de esto va a corresponder o va a tener aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Ya, entonces es acá donde va a cumplir esta función importante, porque la sangre, como ya saben, tiene que eliminar sus sustancias tóxicas a través de la orina. Entonces, ¿de qué se encarga esta circulación renal? Se va a encargar de regular este flujo, ¿no? Estar a cargo del sistema renina-angiotensina, y este sistema va a tener varios elementos, ¿no? Como se acuerdan de la mácula densa, ¿dónde estaba la mácula densa? La mácula densa, ¿se acuerdan que les mostré una imagen, ¿no? Que también se muestra en la teoría, está entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Ya, luego se va a dar por la disminución de sodio de la mácula, y también el organismo va a detectar, ¿no? Si encuentra la presión disminuida, la va a detectar, ¿no? Y esto va a ocasionar que bien el sistema de renina-angiotensina se active o bien el sistema renina-angiotensina se inhiba. Listo. Entonces, ya. Hablemos de la circulación pulmonar funcional. Como sabemos, las presiones de la sangre van a ser muy bajas. La presión arterial corresponde a 15 milímetros de mercurio, y la presión venosa siempre va a ser, siempre va a ser menor a la presión arterial, y va a ser 5 milímetros de mercurio. Muy bien, ya. Entonces, acá para recordar, como sabemos, tenemos dos vasos sanguíneos, la arteria y la vena, ¿no? La arteria, ¿por qué se caracteriza? La arteria se va a caracterizar por tener un mayor soporte a unas elevadas presiones, ¿no? Entonces, va a poseer una poca elasticidad justamente por esto, una distensibilidad nula, va a tener una alta resistencia justamente porque tiene que aguantar altas presiones, y bueno, lo contrario pasa en la vena, ¿no? La vena sí va a tener mayor elasticidad, ¿por qué se da esto? Porque tiene una mayor elasticidad, porque trabaja a una menor presión. También va a tener una distensibilidad mayor, o sea, todo lo contrario a la arteria, y va a manejar un menor volumen. Va a manejar un mayor volumen con una menor presión.
En cambio, la arteria maneja un menor volumen, pero con una mayor presión. ¿Ya? Listo. Entonces, ya. Como sabemos, los capilares son muy importantes, ya que estos nos van a permitir entregarnos el oxígeno y los nutrientes y recibimos los desperdicios, ¿no? Y el CO2 o el dióxido de carbono. Y ya, eso es lo más importante. Ya. Ahora hablemos acerca de la autorregulación microcirculatoria. Como sabemos, tenemos tres, bueno, el profesor lo divide entre el tono vascular o miógeno basal, que va a estar a cargo del esfínter de Jacobi. Otro también, la autorregulación microcirculatoria se va a dar por la necesidad metabólica humoral, ¿no? Lo que va a regular el mismo tejido u órganos a través de metabolitos locales. Y la otra autorregulación microcirculatoria se va a dar a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Ya. Listo. Ya, ahora hablemos acerca del transporte transcapilar. Como sabemos, el transporte transcapilar va a transportar, puede ser, bueno, primero va a transportar líquidos y sólidos. Estos líquidos se van a mover por filtración y para esto es muy importante la gradiente de presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Qué es la presión? La presión hidrostática ya sabemos que es el movimiento o sea, el movimiento del continente, ¿no? Del contenido, el movimiento del contenido que se va a dar en el continente, que es la sangre. El contenido. ¿Y qué viene a ser la presión oncótica? La presión oncótica viene a ser el traslado de las proteínas plasmáticas de alto peso, como viene a ser la albúmina. Ya, para tener claro eso. Ya, también el transporte transcapilar, hablemos del transporte de soluto. Estos se van a desplazar por gradiente de concentración, como ya habíamos mencionado, de más concentración a una menor concentración, ¿no? O también conocido como difusión. Luego tenemos el transporte de macromoléculas, que se va a dar cuando las moléculas son demasiado grandes. Entonces, estas van a tender a desplazarse por el principio de pinocitosis. Ya. Ahora hablemos acerca del intercambio capilar. Entonces, ¿cómo se va a dar esto, el intercambio capilar? ¿Cómo va a estar determinado? ¿No? Nos hablan de una fórmula conocida como la fórmula de Starling, que nos habla que la velocidad es igual a la presión hidrostática y esto restando la presión oncótica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una presión hidrostática al inicio de la presión hidrostática al inicio de, ponte, 90 milímetros de mercurio y una presión oncótica de 26 milímetros de mercurio. Entonces, la resta de esto vendría a ser cómo se va a dar, ¿no? Cómo se va a dar esta velocidad, ¿no? Cómo se va la resultante, por así decirlo. Ya, tenga muy en cuenta esto, es muy importante. Y ya. Hablemos acerca del sistema venoso, ¿ya? Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿de qué se encarga el sistema venoso? Transporta grandes cantidades de sangre, ¿no? A comparación de las arterias, ¿no? Las venas transportan grandes cantidades de sangre, aproximadamente un 67% del volumen sanguíneo, ¿no? Como ya bueno, como ya habíamos mencionado, es un importante reservorio de sangre y eso se debe más o menos a que su estructura elástica, ¿no? Entonces el sistema venoso tiene dos componentes, uno de ellos es el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Ya, el retorno venoso va a depender de la bomba abdominotorácica que va a estar dado por el tórax. Imagínense, cuando ustedes inhalan, ¿qué es lo que pasa? La presión se hace más negativa, ¿no? Entonces, la presión que está llegando, por así decirlo, a las piernas, entonces va a tender a jalar, ¿no? Jalar y haciéndole la presión negativa y favoreciendo esto ¿a qué? Al retorno venoso. Luego la otra que tenemos es la bomba muscular. La bomba muscular, ¿cómo funciona esto? Esto se da cuando caminamos, ¿no? Cuando caminamos, hacemos ejercicio, estos paquetes musculares van a presionar a las venas que están en su interior
y estas venas van a bombear sangre hacia arriba del corazón, va a ir en contra del gradiente, ¿ya? Bueno, el retorno venoso también va a depender de las válvulas venosas. No sé si se acuerdan, pero en física seminario también hablamos un poco de las válvulas venosas, ¿no? Que favorecen justamente a este retorno venoso, ¿no? Que van a ser unidireccionales y van a ser estructuras que generalmente se pueden dañar, hasta incluso pueden causar lo que es la insuficiencia venosa. Y otro de ellos es el tono venoso, no se nota bien, el tono venoso, que es que toda vena lo tiene, ¿no? Ya. Y por último tenemos el sistema simpático, ¿no? Como ya habíamos dicho, es un sistema venoso primitivo, son prácticamente venas primitivas y también tienen pequeñas válvulas. Entonces, son vasos de múltiples tamaños. Mayormente esos tamaños son pequeños y no se van a visualizar con mucha facilidad. Entonces, todo este sistema linfático se va a encontrar en todo el cuerpo y finalmente va a terminar drenando a las venas, ¿no? Porque ellos van a ayudar al sistema venoso. Ya, listo. Eso es todo, o sea, eso es todo. El resumen de las 3 clases está ahí, ¿no? Es todo. Lo hicimos en 1 hora. ¿Tienen alguna duda o no sé, para repetirle algo o repetirles algo? Creo que lo hice muy rápido. No sé, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan? Mm, Sí, ¿crees que podrías repetir eso de acerca del triángulo de Enthoven, creo? Vamos a ver. ya, normal, entonces lo repetimos. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Hemodinámica. Y pues, ¿es esto? ¿Cuál? Electrocardiograma, ¿no? El triángulo de Itowen. Ya. Entonces, el triángulo de Itowen, o sea, ustedes guíense así, por así decirlo, de los brazos tanto derecho como izquierdo. ¿Cómo va a ir este triángulo? Va a trabajar con 3 dimensiones, ¿ya? La dimensión número 1, ¿cómo va a ir esta dimensión número 1? Va a ir del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, ¿ya? La dimensión número 2, como ven acá, va a ir del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Y la dimensión número 3 va a relacionar, si es la dimensión, no, la dimensión número 2 va a relacionar lo que es el brazo, el brazo derecho con la pierna izquierda, y esta dimensión va a relacionar lo que es el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Y esto más que nada por eso, para que lo puedan relacionar mejor, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, ya que nos va a permitir justamente hacer dimensiones a lo que va a ocurrir a nivel de la aurícula, a nivel del ventrículo, y así poder generar o graficar, por así decirlo, estos vectores o estas rectas, ¿no? Que van a representarse en cómo se van a representar con el electrocardiograma, ¿no? Uh-huh. Acá tenemos un resumen, yo les puse un resumen acá. La dimensión 1 es si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, ¿no? Imagínense que acá, en la colita, está el brazo derecho. Pónganse así, o sea, para que se guíen mejor, yo así como que me estiro y digo, ya, inicia acá en mi brazo derecho y va a ir hacia el brazo izquierdo. Por eso que la flecha, la cabecita, apunta hacia el brazo izquierdo. Entonces, esto va a generar que la aguja se va a mover hacia arriba. ¿Qué ocurre en la dimensión número 2? En la dimensión número 2, entonces, ¿la cola dónde va a estar? La cola de esta recta va a empezar ¿en dónde? En el brazo derecho, ¿sí o no? Y del brazo derecho va a ir a la pierna izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? En esto la aguja se va a mover hacia arriba, pero si el vector se va hacia el brazo derecho, la aguja se va a mover hacia abajo, ¿no? O sea, si pasa lo contrario, la aguja se va a mover hacia abajo. Pero si va en esta dirección, la aguja se va a mover hacia arriba. Y, a ver. ¿Qué pasa en la dimensión número 3? En la dimensión número 3, ¿con quién trabajan? En la dimensión número 3 trabajan con el brazo derecho o brazo izquierdo, con el brazo izquierdo, ¿sí? El brazo izquierdo, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la pierna izquierda. Entonces, esto se va a conocer, por así decirlo, como una deflexión. Entonces,
Pero ¿qué va a pasar si pasa lo contrario, ¿no? Si este vector se dirige hacia el brazo izquierdo, o sea, ya no va del brazo izquierdo a la pierna izquierda, sino va al contrario, ¿no? De la pierna izquierda al brazo izquierdo, se va a convertir en una deflexión negativa. Eso es lo que prácticamente pasa en el triángulo de Itowen. Sí, eso es lo que pasa. Relacionen acá entonces en la colita, acá, no sé si se mira el mouse, acá está su brazo izquierdo y acá está su brazo derecho y acá está su pierna izquierda. Así relacionenlo mejor para que puedan tener para que se puedan guiar mejor. Solamente traten de aprenderse eso de que la aguja se va hacia arriba, la aguja se va hacia abajo y eso de que ocurre una deflexión negativa para que puedan comprender justamente lo que pasa en esto, ¿no? Cuando la aurícula empieza o la aurícula deja de estar en reposo y va a comenzar su despolarización y posteriormente va a comenzar la despolarización en el ventrículo. Prácticamente eso. Es más que nada eso. Nada así. Cuando ocurre lo contrario, en la dimensión 3, como ya dijimos, va a ser una deflexión negativa. Cuando la recta, o sea, no va hacia la pierna izquierda, sino la recta va de la pierna izquierda hacia el brazo izquierdo. Eso es lo que pasa en el triángulo de Itowen. Y esto guárdenselo bien, o sea, apréndanselo bien para que puedan comprender muy bien justamente lo que pasa acá. Porque cuando solamente aprendes esto de acá y no lo aprendes bien esto, o sea, se te va a hacer un poco más complicado aprendértelo. O sea, te lo vas a memorizar, pero no lo vas a comprender bien. Entonces, lo bueno sería que lo comprendan bien para que así lo puedan relacionar y para que así no se les olvide. Entonces, lo que pasa acá, mira, como ustedes saben, todo esto, bueno, todo el sistema eléctrico, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? En el nodo sinusal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tenemos una recta rojita, ¿no? La, la recta rojita que nos indica que se inicia, ¿no? Que se inicia la despolarización, donde esta región se va a volver negativa, ¿no? A nivel extracelular se va a volver negativa, pero adentro va a seguir positiva. Eso es lo que prácticamente pasa. Entonces, apréndase bien más que nada esto, ¿no? Esto de brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Recuerden que la pierna derecha no trabaja. Esto es muy importante tenerlo, ya que sí viene en exámenes, viene bastante en exámenes, así que al menos viene una o dos preguntas en exámenes del triángulo de Itowen, así que más que nada esto de acá es muy importante, esto de acá, pierna derecha, brazo izquierdo, brazo derecho. Y cuando ocurre lo contrario, en este caso para la dimensión 3, sería una deflexión negativa. Acá puse, creo, un resumen. Despolarización septal. Sí, mira, acá la despolarización septal es lo que va a ocurrir en el ventrículo. Y es lo mismo, o sea, se aplica también esto. Se aplica. Entonces el triángulo de Itowen lo aplica justamente lo que va a ocurrir en la aurícula y lo que va a ocurrir en el ventrículo. Y según este triángulo de Itowen es como van a determinar justamente estas rectas, esta onda P, el segmento PR, ¿no? Justamente todo esto. Eso más que nada. ¿Hay alguna otra cosa que falta aclarar o que no le expliqué bien o no sé? Díganme ustedes. ¿Y sabes algo de las derivaciones precordiales? Derivaciones precordiales, no lo he mencionado en la teoría, no me recuerdo. Es que en una tarea piden como que hacer un diagrama de eso, entonces no sé qué es. Un diagrama Yo me acuerdo que el siglo pasado nos mandaron a hacer un diagrama, pero era de lo que era de un caso, no sé, nos ponían ahí un enunciado y graficar justamente todo esto de las ondas, de cómo se dan estas curvas y indicar, ¿no? Indicar prácticamente lo que pasa en cada una de estas. Eso es lo que... ¿O tienen alguna otra duda más? No sé, depende porque lo hemos hecho lo he hecho muy, muy rápido, creo. Otra duda más, chicos. Hablen, si no, si son tan tímidos, o sea, aunque sea escriban por el chat y lo aclaramos o lo volvemos a repetir. Ujú. Para poder así darle su poste. Quedó muy claro todo eso de lo que es a ver.
¿Dónde está? Más que nada esta parte es un poquito más compleja. Quedó claro esto de la, bueno, aquí está, mira, de la repolarización ventricular, de la onda T, el segmento PR, complejo QRS y el segmento ST. Este es prácticamente el resumen de lo que ocurre desde acá. Desde acá, lo que ocurre desde la aurícula al ventrículo, prácticamente este de acá, esta imagen, es el resumen de todo eso. Y esto de acá lo vamos a comprender justamente por el triángulo de Itowe. Chicos, ¿alguna duda o quieren que repita algo o algo así? Depende de ustedes. Ya, esto de acá también es muy importante. Acuérdense esto de dónde inicia la sístole, al término del segmento PQ, y la sístole termina al término de la onda T. Esto grábense bien. O al inicio de la onda U, pero aunque dudo que lo pregunten al inicio de la onda U. Más que nada es al término de la onda T. Más o menos eso es lo que siempre es importante. Otra cosa más, no hay. Para ya darles como que el fondo. Pero podría ser tipo una intro tal vez de las derivaciones precordiales para más o menos saber de qué se trata. No, es que no lo he escuchado, las derivaciones precordiales. No lo he escuchado. Eso sí lo he pasado, o sea, no, ni siquiera en la teoría nos mencionaron, por así decirlo, de las derivaciones precordiales. Y no sabría como que darte una información correcta acerca de las derivaciones precordiales. Más que nada porque no lo hemos tratado. Si lo hubiéramos tratado, de normal, yo lo tocaba este tema y ya, porque también es que es un tema importante. Pero también pueden leer, o sea, el libro de fisiología, está en su página de Clinical Chile, que les da la universidad. Pueden acceder ahí y bueno, supongo que en el Guyton debe estar. Sí. Pues alguna otra duda, una otra, pueda repetirles algo, tal vez algo que no quedó muy claro, para darles el fondo. Otro. Tengo muy en cuenta también esto de, ¿cómo se llama? Esto de las fórmulas. Esto de las fórmulas que les he presentado. ¿Dónde está? Espero que se pueda entender mejor. Hemodinámica. Ya. La viscosidad del plasma. Acá es muy importante eso del hematocrito, ¿no? Del hematocrito, ¿no? Del hematocrito, del lóbulo rojo. Prácticamente estos se encargan de determinar la viscosidad que va a haber en el plasma. El número de Reynolds también. Bueno, nada más. Bueno, si no tienen otra duda más, les mando el font para que lo resuelvan. Chicos, acerca del tema 1, o sea, todo bien en el tema 1. No sé si ya lo habrán estudiado. El tema 1. A ver, esto de la gradiente de presión también. Gradiente de presión es importante. Inicia con 120 milímetros de mercurio y lo máximo que puede aguantar el capilar es de 105 milímetros de mercurio. Ya, nada más entonces. Chicos, traten de no atrasarse mucho con las teorías de fisiología. Es una recomendación más que nada. No se traten de atrasar mucho con las teorías de fisiología, ya que, bueno,
la próxima voy a tener la grabación. Ujú.